Es un placer estar con ustedes aquí, algunas caras conocidas, otras no tan conocidas, pero siempre es un placer estar con la gente que siempre hemos estado trabajando. Y hoy, más que una charla así como de distancia, por eso les dije que se me acercaran un poquito más, es realmente un conversatorio de qué es lo que está pasando alrededor de lo que es el problema de las drogas. Como ustedes saben, el IAFA inició con un deseo muy positivo de un grupo de personas, entre esas estaba doña Irma Morales, ¿verdad?, que más o menos a la mitad del siglo pasado se preocupa por el problema del alcoholismo en el país y forma una institución que pueda darle ayuda, que pueda darle contingencia al problema del alcohol. Entonces, básicamente, en Costa Rica era el problema del alcohol y por eso se reúne un grupo de gente y hace lo que es el Patronato Nacional del Alcohol, que posteriormente se hace el INSA y después se convierte en el IAFA. Pero realmente el grave problema que tenía Costa Rica era el alcohol. No quiere decir que ahora no lo tengamos, pero en ese momento realmente el uso de otras sustancias de la forma en como estamos teniendo el problema ahora no era tan visible. Sin embargo, en ese sentido, tenemos que recordar que las sustancias siempre han estado presentes en la humanidad, ¿verdad? Desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es ser humano, están las sustancias en las sociedades. Lo que pasa es que el contexto era diferente, ¿verdad? Era un contexto, tal vez si podemos apagar las luces queda mejor, ¿cierto? Era un contexto más de ritualismo, era más para acercamiento a los dioses, estaba más controlado desde el punto de vista que había una necesidad de poder tenerle un significado diferente a lo que tenemos en este momento. En la actualidad pareciera que ya el uso de las sustancias tiene que ir más allá de aquello religioso, de aquello ritual, y pareciera que en algunas poblaciones el uso de las sustancias tiene que ver más con relajamiento, con manejo del estrés, con la identificación de ciertos grupos, o en muchos otros grupos por sobrevivencia, si tenemos hambre, si nos sentimos mal, si nos han agredido, si hay violencia. Muy probablemente el consumo de sustancias también esté presente en la vida de estas personas para manejar el sufrimiento, para manejar la soledad, para manejar otras situaciones. Entonces, el contexto de la sustancia cambia muy importantemente. Ya aquello que doña Irma Morales quería manejar, que era simplemente el uso del alcohol, hoy por hoy estamos teniendo un problema muy grande con una cantidad de sustancias que no nos hubiéramos imaginado antes, ¿verdad? Porque ya no solamente la cocaína, la marihuana, algunos medicamentos, sino que el Observatorio Europeo de Toxicomanía nos reportaba hace 2 años que cada año en Europa se reportan 1.500 sustancias diferentes de diseño que hacen en laboratorios caseros. Entonces tenemos un grave problema con sustancias de diseño, ¿verdad?, que son las mezclas de muchas moléculas químicamente en cualquier cocina, en cualquier garaje, y producen una nueva sustancia. No es necesario recordarles que la droga es toda sustancia, ¿verdad?, que al entrar al cuerpo, realmente lo principal que afecta es el cerebro, el sistema nervioso central que está ubicado en el cerebro, y por ende la conducta de la persona se afecta, ¿verdad? Uno de los principales órganos que se afecta con la sustancia psicoactiva es el cerebro. ¿Y cuál es la manifestación de esa alteración? Conductas, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces el uso de sustancias se asocia con demonios, con locura, con cosas extrañas, ¿verdad?, que nosotros decimos, o las personas que no tienen conocimiento en la materia, dice esa persona está endemoniada, o esa persona está loca, o esa persona es un sinvergüenza que no tiene control sobre el vicio, pero es que realmente la conducta se altera, y al alterarse la conducta, pues todo lo demás se altera.
Muy probablemente si fuera otro órgano, como nos pasa a los que tenemos diabetes o los que nos pasa a los que tenemos el asma, ¿verdad? Esas enfermedades se ven desde otra perspectiva, pero es tan crónica o es tan peligroso el consumo de sustancias cuando se instaura la dependencia como una persona que tiene azúcar y no es controlada, o una persona que tiene asma y no es controlada. Sin embargo, desde el punto de vista de la gente, es más peligroso el adicto que la persona que tiene azúcar. ¿Y eso por qué creen que sea? Por la conducta, exactamente, porque es una conducta que puede ser no precisa, errada, en algún momento puede ser violenta, en otros momentos más bien puede ser adormilada, en otros puede ser que no mida las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Estamos hablando del consumo de sustancias cuando se instaura la dependencia, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes no se imaginan que yo soy adicta a una sustancia. ¿Lo soy o no lo soy? Sin ningún temor, yo no los voy a regañar. ¿Soy o no soy adicta a una sustancia? ¿Cómo se me ve la cara? Cara de niña buena. Bueno, sí, yo soy adicta a una sustancia, a la nicotina, ¿verdad? Desde los 13 años me enganché con el cigarrillo y a mis 54 años todavía estoy luchando con una gran dependencia a la nicotina. A pesar de ser asmática, a pesar de ser diabética y a pesar de tener 25 años de estar metida en drogas, ¿verdad? O sea, yo no creo que jamás podría decir que yo no sé qué está pasando conmigo, ni qué es lo que está causando la nicotina en mi cuerpo. Y sin embargo, a pesar de tener muchos periodos de abstinencia, recaigo, que es parte de un síndrome de dependencia, ¿verdad? Lo que pasa es que yo fumo y digamos que la conducta no se me altera tanto. Normalmente yo ando alterada, es diferente, pero no es por la nicotina. Entonces, nadie se imagina que la presidenta del IAFA, doña Eugenia, la que trabaja, todos esos estigmas y estereotipos que tiene uno de la gente, nadie se imagina que yo día a día peleo con una adicción. Claro, es la nicotina. Hubiera sido diferente si la tengo con alcohol o si la tengo con cocaína, porque mi conducta es mucho más alterada en eso, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en el consumo de sustancias puede haber muchos espectros. Puede haber gente que tiene consumo ocasional, puede haber gente que tiene un consumo problemático y hay gente que ya tiene instaurada una dependencia. Entonces es muy complicado meter a todas las personas dentro de un solo saco. Y esto lo digo porque ahorita vamos a ver una cosa muy interesante. En los aspectos geopolíticos, señores, porque ustedes están en el sector salud, entonces en el sector salud ustedes lo que tienen que procurar es dar prevención a los que no han entrado, tratar de que los que ya han entrado no sigan, y los que ya estamos adentro, ver cómo logramos periodos de abstinencia importante. Esa es como la misión dentro del sector salud. Pero resulta que el problema de las drogas no solo está en el sector salud, y eso hace más complicado el asunto, y por eso le llamamos el fenómeno de las drogas. ¿Qué componentes más existen en el fenómeno de las drogas que no sea solamente la parte salud? Social, hay problemas sociales, hay problemas personales, ¿qué más? Familiar, laboral. Claro, el desarrollo de los jóvenes. El país, ¿pero por qué afecta al país? Seguridad. ¿Qué más? La venta, relacionado a lo que es el tráfico. La distribución, la venta. ¿Qué más? Aparte de salud. La economía, la política, y por eso es que se llama fenómeno, porque esto no es simplemente que yo consumo y me enfermo. No, es que alrededor de esto hay gente que vende,
hay gente que trafica, hay gente que mata, ¿verdad? Y hay guerras políticas alrededor del tema de las drogas. Y esto es lo que quería decirles. Oferta y demanda. Se establece un esquema de oferta y demanda. Entonces la gente dice, bueno, si yo evito que la gente demande la sustancia, controlando la oferta, se arregló el asunto. Vean qué simple, simplísimo, ¿verdad? Si usted no tiene la sustancia, usted no consume, y como no consume, no hay problema. Pero ¿qué ha pasado, señores? ¿Se arregló el asunto? ¿Por qué será? Porque la persona ok, esto es muy importante para lo que hoy estamos hablando. A pesar de que han existido 1001 posibilidades de controlar, ¿verdad? El problema sigue y en aumento, que es lo peor, es que si por lo menos siguiera, pero estable, no, sigue. Y fíjense en qué interesante, en el siglo XVIII, o sea, hace mucho tiempo, se empezó a establecer una lucha de poder entre China e Inglaterra por el opio, ¿verdad? Y los ingleses vendían opio a los chinos, a pesar de que los mismos chinos producían el opio, de una manera de comercio con el té chino. Entonces ahí empieza a ver esa perversión que hay. A mí me interesa que ustedes vean que el tema de las drogas no es tan inocente como yo evito que usted consuma y ya el problema se acabó. No. ¿Por qué? Porque las drogas tienen un valor económico, y es lo que dice el compañero. Yo de por sí siempre voy a consumir, y yo del otro lado necesito vender. ¿Y por qué necesito vender? Porque me puedo hacer millonario. Yo no sé si ustedes vieron ayer La Nación, 14,000 millones de dólares hizo el Chapo Guzmán. Es que yo todavía no me puedo imaginar tantos ceros juntos. 14,000 millones y 293 asesinatos directos ordenados. Entonces, volvemos a lo mismo. La droga no es simplemente la marihuana, la cocaína y los pobres que consumen. Hay en el fondo muchos otros aspectos. Uno que fue relevante fue en los Estados Unidos con la famosa ley seca. ¿Ustedes saben de qué se trata la ley seca? La prohibición del alcohol. Y lo lograron. Ah, porque venía el contrabando. Ajá. Y ustedes saben que entonces en los sótanos de las casas se hacían casinos y se vendía el licor. Y ustedes saben de dónde viene la palabra lavado de dinero, el significado de lavado de dinero. Ajá. Se vuelva lícito. Claro, pero ¿por qué lavado? ¿De dónde viene la palabra lavado de dinero? Es que agarran los billetes y los lavan. ¿A quién le debemos ese término de lavado de dinero? No la recuerda. Tiene que ver con Al Capone. Al Capone, ese famoso gángster de Chicago, era tanta la plata que generaba con la venta del alcohol, que era prohibido, que entonces vino el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Aquí hubiera venido doña Rocío, y le dice doña Rocío, bueno, ¿de dónde está sacando usted toda esa plata? Entonces el tipo, muy inteligente, le dijo a los chinos lavanderos que él le daba los dineros y ellos lo justificaban como parte de su negocio de lavar ropa, porque los chinos en Chicago se dedicaban a las lavanderías. Entonces de ahí viene el término
lavado de dinero. Entonces eran los chinos, como se conoce ahora, testaferros, o sea, personas que se prestan a, que legalizaban el dinero a través de los lavados de ropa, de lavandería, y de ahí viene. Esto es nada más para ejemplificarles a ustedes que han habido muchos intentos de ver cómo se hace para que la droga no se consuma y cómo el dinero que viene de la droga tampoco esté tan disponible. Esto se llama el contexto geopolítico de la droga, que está fuera del contexto de salud, ¿verdad? Ustedes están aquí con una misión, pero hay mucha gente fuera en el aspecto económico, en el aspecto político, ¿verdad?, en el aspecto de control, tratando de buscar la fórmula ideal para contener el problema de las drogas. La más connotada de estas es la Junta Internacional, que está ya en Viena, y a ellos se les ocurrió hacer 3 convenciones, y en una de esas convenciones, en su primera convención, puso un listado de sustancias malísimas, porque en ese entonces la visión era que el malo era la sustancia. Había que luchar contra la marihuana, había que luchar contra la cocaína. Casi que le dieron como alma y poder a la sustancia. Y dentro de estas listas, por ejemplo, nunca metieron el alcohol, nunca metieron el tabaco. ¿Por qué? Ustedes deben de saber qué es lo que causa el tabaco y el alcohol, ¿cierto? ¿Quién me cuenta? Don William, ¿usted? Usted tiene que saber. Bueno, ya me puso a hablar, como dicen. Bueno, digamos, el alcohol, por ejemplo, el alcohol y el tabaco son sustancias que de hace mucho tiempo son legales, son, digamos, o lo que se llaman lícitas, y al ser lícitas, pues son permisivos su consumo, y al ser permisivo su consumo, pues toda la población tiene acceso a las sustancias y por ende también tiene muchos problemas, lo que es, digamos, las enfermedades asociadas, la parte, digamos, la parte económica, todos los problemas asociados al digamos, por ejemplo, al alcohol, a la accidentabilidad, lo que es todas las enfermedades, por ejemplo, que provienen de la sustancia, y etcétera. O sea, son un montón una cadena de problemas que atraen las sustancias que son, digamos, por ejemplo, en la parte económica de un país, todo el efecto que genera, por ejemplo, la caja en este caso, todas las atenciones que genera el consumo de alcohol, el tránsito, el tabaco, etcétera. Entonces, digamos, que son consecuencias muy graves, porque igual como son sustancias lícitas, pues no se ve igual que fuera una sustancia ilícita, por ejemplo, que puede ser que la sustancia sea mucho más dañina, genere mucho más problemas, pero igual, como es lícita, pues la población pues tiene cierta pues permisibilidad, como se le dice. Entonces, ¿quiere decir que las sustancias lícitas son menos peligrosas que las ilícitas? Aquí estamos haciendo una cosa como que nos está causando un poco de incomodidad, ¿no es cierto? Porque digamos, ustedes que están recibiendo gente en las ONGs, el alcohol siempre ha estado presente en estos muchachos que están recibiendo, ¿o no? ¿O nos vienen limpieciticos de alcohol y solamente están con marihuana? ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, suya? Bueno, para nadie es un secreto que son drogas de iniciación, ¿verdad? Lo único es el estatus que se le da de legales o ilegales, pero ahorita usted iniciaba su charla subrayando el tema del alcohol y con respecto a todo lo que era la ley seca y eso. Para nadie es un secreto que en el país el causal de más muertes es por consumo y ingesta de alcohol, ¿verdad? Y que es la primera droga principal en el país, ¿verdad? Y que la marihuana está en tercer lugar y hay otras. Entonces el alcohol sigue teniendo un papel preponderante porque hay desde los espacios de la geopolítica, pues son los que marcan las rutas hacia donde van las cosas, y están la legalización, las grandes empresas de fármacos y todos estos intereses económicos que hay alrededor de todo, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no están en estas listas? Si están causando más muertes asociadas por enfermedades, por accidentes, por violencia, etcétera, ¿por qué no están en las listas de Naciones Unidas?
¿Qué está pasando? No todo el que fuma marihuana puede desarrollar también dependencia. Ah, ajá, ajá. Ah, estamos descubriendo a un duende de este cuento, que tal vez lo teníamos guardado por ahí, el interés económico, ¿verdad? Entonces pareciera que no es legalidad e ilegalidad, sino la posibilidad de hacer plata con una o con otra. De hecho, los países que ya están regulando la marihuana están viendo una posibilidad importante de generar tributos sobre eso. Si doña Rocío me escucha, mañana estamos liberando aquí la marihuana. Y seamos honestos, francos, el impuesto al tabaco, solo a nosotros el IAFA nos genera 6,000 millones al año. Imagínense lo que sería el impuesto a la marihuana. No estoy diciendo que lo hagamos, ¿verdad? Solamente estamos en un escenario de mentirillas, ¿verdad? Hipotético. ¿Por qué? Porque las sustancias generan mucho dinero y eso no lo vamos a negar. Las sustancias son un producto económico, y cuando hay intereses de países, ¿verdad? Entonces, muy probablemente en la Junta Internacional no les interesaba tocar los bolsillos de las grandes compañías tabacaleras y productoras de alcohol, ¿verdad? Sí, señora. Entonces se me ocurre pensar que, por ejemplo, en Costa Rica, quizás en la época de nuestros bisabuelos o más atrás, la persona que no tenía cómo conseguir dinero con su caña se producía el licor, ¿verdad? Entonces usaba la caña y producía licor de contrabando y lo vendía. Y también se me ocurre pensar, por ejemplo, si nos vamos a los países europeos donde se produce la uva, que así nació el consumo de los licores en otros países. Pero también cuando lo trato de unir, por ejemplo, con la marihuana, yo atendí pacientes aquí casi 6 años y se me ocurre pensar que los chicos, porque no tienen dinero para consumir la marihuana y comprarla, pues querían sembrarla, porque así no tenían que comprarla, ¿verdad? Entonces, me parece muy corrupto el sistema que entonces el gobierno viene y dice, bueno, ya no, porque la salud, porque entonces ya los que producen la caña ya no saben producir el alcohol, entonces hay que ponerles una fábrica que esté regulada y el Ministerio de Salud los regula, y perdón si estoy ofendiendo, pero entonces hagámoslo nosotros, pero eso tiene lucro, ¿verdad? Entonces, es gracias a ese lucro también en IAFA se nos da un impuesto y nos pagan el salario, o sea, veámoslo desde un punto de vista muy amplio, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. Y lo mismo pasa con las leyes, o sea, no es verdad que las cosas se den porque se dan de forma inocente. En Costa Rica tenemos caña, pero ya no se produce la caña para el azúcar nada más, ahora se produce para el licor, ¿verdad? Usted está tocando un tema que a mí me mortifica mucho y les voy a decir por qué. Porque el Instituto Costarricense sobre Drogas necesita que el narcotráfico sea muy eficiente. ¿Y por qué? Porque nosotros le quitamos la plata al narco y con esa plata se hacen proyectos. Entonces yo siempre he dicho, qué inmoral
Yo necesito prenderle una velita a la Virgen de los Ángeles para que haya muy buena actividad, para que después les caiga la policía y podamos usar ese dinero, ¿verdad? Es como extraño. Ahora, sí es importante aclararte que los dineros de la 9028 para el IAFA no son para los salarios. Ninguno de estos dineros que vienen de leyes específicas son para los salarios, son para proyectos. Entonces yo a veces digo, es una manera como de lavar dinero otra vez, ¿verdad? De lavarla al lado bueno, de hacer esos ingresos por un uso de sustancias del lado positivo, pagando espacios para ONGs, haciendo proyectos de publicidad, incitando a la investigación, pero sí, es producto del consumo de otra gente de sustancias. Entonces eso es lo que yo te veo el punto, y yo lo veo especialmente. El comercio de drogas, ¿verdad? Es por dinero, es obvio, ¿verdad? Nadie se va a meter en eso por amor, porque le quiero ayudar a alguien que no tenga ansiedad, ¿verdad? Es por eso. Desde que se desarrolla la guerra del opio entre China y Inglaterra, inclusive cuando le consultan al presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, por lo que está pasando, dice que él no se puede meter en el libre comercio de las naciones, ¿verdad? Y vea cómo está ahora Estados Unidos, o sea, pagó caro eso. Igual hay estudios que demuestran que si la marihuana se legaliza solamente en los Estados Unidos, produciría 7 o 8 veces más que las ganancias por licor, y lo único que los contuvo para aprobar eso fue que las enfermedades que produciría el consumo de marihuana legal, la plata que produciría no bastaría, ¿verdad?, para atender a esas personas. Entonces, lo que yo quiero con esto es que entendamos que pareciera que el cuentico eso de que las leyes, que la prohibición, de decir que la sustancia es mala per se y que lo que hay que perseguir es la sustancia, en tantos años de haber instaurado las políticas y en tantos años de haber instaurado en el 1970 con Nixon, ¿verdad?, que dijo guerra a las drogas, y hay hasta el momento unos daños colaterales enormes en los países que se instauró la política de guerra contra las drogas, y no estamos llegando al punto, ¿verdad? Colombia, hoy por hoy, con todo lo de la FARC, que se supone que se vino con unos entendimientos de la FARC, que era este grupo guerrillero el que estaba negociando con armas, negociando con drogas. En este momento, a pesar de que se instauró una política de fumigación de espacios, que fue tremendo porque provocó cáncer a muchos de los campesinos, ¿verdad?, de ahí ahora están produciendo el doble. La última reunión que tuvimos en la parte de seguridad, los reportes, ¿verdad?, del Ministerio de Agricultura de Colombia nos decía que la cantidad de parcelas, de hectáreas de producción de coca aumentó, habiendo el famoso programa ¿verdad?, de fumigación y de control. Entonces, aquí tenemos que pensar que algo está pasando, porque no está pasando lo que queremos nosotros que pase, ¿cierto? Y eso que tenemos una enorme lista de leyes, convenciones, reglamentos a nivel internacional. Desde las 3 convenciones, como les decía yo a ustedes, que cada vez es una convención diferente, ya no solamente era para el uso, sino que también para el tráfico, ahora es para la corrupción, el terrorismo, las actividades. Yo le digo a mi jefe, la ley de nosotros parece un rosario. La ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, lavado de dinero, legitimación. Les digo, lo único que hace falta es rosarios, baños de agua bendita, porque cada vez que aparece un delito asociado a la droga, ¡pum!, se lo ponen a la ley, ¿verdad? Lo último que nos pusieron fue terrorismo, ahora también tenemos la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hubo
actos de terrorismo asociados con traficantes, y ahora la alerta mundial es estar luchando con el terrorismo. Cuando en Costa Rica, pues hay terrorismo de otro tipo, ¿verdad? Pero no el terrorismo asociado al narcotráfico. Entonces es cuando uno dice, qué cantidad de leyes, qué cantidad de convenciones, y la cosa sigue funcionando. Ya está el... Ok. Voy a cerrar este tema y nos vamos al cafecito, ¿verdad? Que todos quieren cafecito, me imagino. ¡Yeah! Tenemos no solamente convenciones a nivel internacional, sino que tenemos acuerdos bilaterales, que quiere decir que países dicen, bueno, mire, Costa Rica, Salvador, vamos a hacer tal cosa. Panamá, Colombia, vamos a hacer tal otra. Y son acuerdos bilaterales que se establecen más a nivel de policías, ¿verdad? Con ayudas de policías para poder pasar información, para poder apoyar con armamento, para poder establecer prohibiciones, ¿verdad? Y uno dice, tanto que lo requisan a uno en un aeropuerto. Ustedes han visto la tragedia que es pasar por las cámaras de un aeropuerto. Es una cosa que lo deschingan a uno totalmente, ¿verdad? Hay unas cámaras allá en Miami que uno tiene que hacer así y dejar que se toque uno, y Dios santísima, digo yo, qué violento que es esto. Y sin embargo por dentro pasan las toneladas y toneladas y toneladas de sustancia. ¿O seré yo la que estoy viendo solo eso? ¿Verdad que no? Son perros encima de uno, son policías encima de uno, va uno a migración y le preguntan hasta qué comió la noche anterior. Y uno dice, ¿pero qué es esta locura? En nombre del tráfico. Y sin embargo pasan toneladas, toneladas y toneladas. Entonces, esta normativa, que la vemos en convenciones, en acuerdos, en normativas regionales, porque también América Latina es una de las regiones que más problemas tiene, y entonces tiene un montón de leyes y un montón de requisitos, y hay guardacostas, y hay de fronteras, y hay vigilancia marítima, y hay vigilancia terrestre, y los perritos corren por aquí, y los perritos corren por allá, y la cosa sigue creciendo. Entonces, para que se vayan al café con una tarea, pensemos qué es lo que está pasando, porque Costa Rica tiene una normativa y la vamos a ver. Costa Rica también tiene su retahíla jurídica, ¿verdad? Tiene todo ese marco que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y el encarcelamiento no está ayudando. ¿Por qué? Porque en la cárcel tampoco están haciendo nada. Y cuando salen de la cárcel, salen a seguir en lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo personas que no tienen educación completa, que no tienen la idea de qué es lo que pueden hacer, a excepción de traficar, y me dirán, muchos son unos sinvergüenzas que lo van a seguir haciendo. Sí, pero muchos tampoco han tenido la oportunidad de saber cómo tener un trabajo decente. Entonces estamos llenando las cárceles. Yo me acuerdo el día que fui a la Reforma para pasar un cuestionario, en donde la mayoría de la gente, de los hombres, estaban en una muralla parados con la pierna así, viéndonos pasar. Y allá unos chavalos jugando fútbol. Yo decía, pero carambas, me friego más la vida yo afuera que adentro, ¿verdad? No quiero decir que las condiciones de la cárcel sean buenas. La comida es pésima, no hay donde dormir, la violencia es grandísima. Pero bueno, me la paso todo el día aquí. ¿Qué está haciendo el Estado, además de encarcelar a la gente? No sabemos, ¿verdad? Estas políticas, bueno, y la erradicación de cultivos de hoja de coca es terrible en Colombia, Perú y Bolivia, porque ellos usan químicos para matar la mata de la coca, que quedan residual en los suelos, que quedan residual en las aguas, y está creciendo el número de cánceres asociados a estas erradicaciones, ¿verdad? Y esto es una política internacional, donde pagan las avionetas, donde pagan los químicos, donde pagan los pilotos, y no hacen una distinción de las comunidades que están cercanas a los cultivos y se vuelan a Raimundo y todo el mundo. Perdonen que sea tan coloquial, pero eso está sucediendo.
Entonces es cuando nosotros comenzamos, bueno, ¿y a dónde está el derecho de las personas por la salud, por el desarrollo, por una libertad, etcétera? ¿Qué ha pasado con estas políticas? Lejos de controlar, ha provocado una inestabilidad social y política. Ha hecho que la gente, porque en Costa Rica es el único país donde no se, bueno, ya hay más países, pero antes, hace unos 10 años, era el único que no se encarcelaba por consumo. Ahora ya México parece que lo flexibilizó y Colombia también. Pero en esos países que el que consume va para la cárcel, es una locura las cárceles. Entre traficantes, entre consumidores, no hay distinción y las cárceles, bueno, ¿para qué voy a hablar de afuera? Vean cómo está San Sebastián, vean cómo está la Reforma. Pasamos de tener 10,000 personas privadas de libertad hace 3 años, ahora tenemos 13,000 personas. O sea, en 3 años aumentó por año 1,000 personas. Entonces la infraestructura carcelaria, yo no los quiero invitar a ir a ver lo que es una cárcel por dentro. No hay donde dormir, se alquilan los espacios para dormir y las colchonetas para dormir. Había un privado de libertad que se amarraba a una columna para dormir de pie. Entonces dice uno, ¿tiene lógica o proporcionalidad una cosa versus la otra? ¿Verdad? Hay persecución y empobrecimiento de poblaciones campesinas, especialmente en los que producen, pero nosotros también lo tenemos en Talamanca, nosotros también los tenemos en las montañas, que hay producción de marihuana, no a nivel de escala para exportar, pero son las poblaciones, ya no se dice indígenas, se dicen autóctonas, ¿verdad? Que han hecho del cultivo de la marihuana una manera de subsistencia. Pero vamos, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a estas zonas, ¿verdad?, indígenas, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay servicio. Entra un médico una vez al mes, si es que entra. Si hay una mordedura de serpiente, si hay una complicación de salud, hay que esperar a que si acaso entre un helicóptero, si es que se puede, o es en bote cruzando ríos. ¿Y qué les vamos a decir? Que no cultiven. ¿Y qué les vamos a decir? Que la vida es muy bonita sin drogas. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Tal vez eso se lo puedo decir yo a mi hijo, que tiene unas condiciones muy diferentes. Ustedes, las chicas que reciben ustedes, por ejemplo, en Renacer, las historias de vida de estas chicas. Hubiera sido posible decirles que ellas eran exitosísimas y que iban a ser muy exitosas si se mantenían lejos de la droga. Como que no, ¿verdad? Como que más bien la droga era una muleta para seguir en el transitar de esa vida, ¿verdad? Entonces fíjense que el discurso es como muy diferente, para América Latina es muy diferente, ¿verdad? La ley 8204 tiene varios artículos que establece cuál es la penalización y cuáles son los delitos que se penalizan. Entonces en la 8204 dicen, y pónganle mucha atención a esto, porque esto es muy interesante y esto lo digo en público y lo seguiré manteniendo. La ley 8204 tiene artículos muy interesantes. En el artículo 58 se penaliza a la persona que suministre, prescriba, administre, manipule, use, tenencia, tráfico, comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas. Además penaliza la producción, la comercialización de acuerdo a las convenciones internacionales, pero no me penaliza si yo consumo. Ahora, ¿cómo puedo consumir si no compro, si no voy, si no la tengo, si no la almaceno? ¿Cómo hago para consumir? Solo que me abra así y por ósmosis diga, me voy a poner high. ¿Verdad? ¿Verdad que es muy interesante esta dicotomía que hay entre la penalización del consumo y el uso de 14 verbos que sí penalizan?
Entonces, por ahí es donde viene ese pleito que han oído ustedes de que aquel abogado de Alajuela que sembró, que si era para siembra propia o no, y que se lo podíamos meter en la cárcel o no, o algunos discursos de algunos activistas pro marihuana que dicen que ellos pueden cultivar personalmente y que no pueden, o que sí pueden, etcétera. ¿Por qué? Porque la ley tiene sus vacíos, ¿verdad? Por un lado no penaliza el consumo, pero todo lo demás, todo lo que yo pueda utilizar para el consumo, me lo penaliza, ¿verdad? Entonces, son cosas que son importantes de poner de nuevo en la discusión y ver cómo hacemos para concordar una cosa con la otra. Hay discursos que dicen que aquí se puede consumir, pero se criminaliza el consumo. A pesar de que está despenalizado, se criminaliza, ¿ok? Y eso es porque si yo tengo 4 o 5 puros de marihuana o tengo 1 gramo de cocaína, y estamos hablando desde el aspecto jurídico, ¿verdad? No estoy diciendo que sea bueno o sea malo para la salud. Acuérdense que la charla hoy es plena y puramente legal, ¿verdad? Si el policía se le ocurre que esos 4 puros que le consigo a mi compañera aquí son para comercialización, me puede llevar a un juzgado. Si yo digo, no, le veo la carilla como que 4 son para consumo, está bien, ¿sí? Entonces, solamente le hago una contravención. Entonces, por eso se dice que se criminaliza, porque yo en el tabaco, por ejemplo, que puedo andar 1, 2, 3 o 4 paquetes de cigarros, el policía me lo encuentra y me deja pasar, a excepción de que sean 5 paquetes, 5 ruedas, que ya me dice, no señora, usted ahí como que está poniendo un negocio en algún lado, ¿verdad? Pero queda a discreción del compañero de fuerza pública y a discreción del juzgado el decir si esa tenencia de sustancia es para comercialización o para uso propio. Entonces ahí seguimos con unas diferencias de criterio en la ley. Como les decía, en el artículo 79, dice que además de no ser penalizado, se promoverá y se facilitará el internamiento o el tratamiento ambulatorio y gratuito. Y que para eso existirán centros de salud. Suena muy lindo en la norma, muy bonito en la norma. Pero ustedes saben perfectamente cuáles son todos los obstáculos de tipo financiero y de tipo jurídico para que los dineros lleguen a los centros, empezando desde el IAFA, ¿verdad? No sé si ustedes estaban al tanto, pero con estos nuevos problemas fiscales que tiene el gobierno, se ha hecho recortes de miles de millones de colones al presupuesto del IAFA, que indirectamente también afectan a las ONGs, que indirectamente afecta a los proyectos del IAFA en las regiones, ¿verdad? Fueron 500 millones efectivos y ahora el director está peleando porque quieren quitar otros 700 millones de colones a la institución. Entonces uno dice, si la ley dice que el Estado tiene que dar atención a las personas en centros especializados, sean ambulatorios o sean privados, y hay leyes que se crearon para eso, como la del tabaco, como el mismo ICD, como el de la publicidad, o sea, hay instrumentos jurídicos que están dando dinero, pero viene el gobierno y dice, ¿tenemos crisis? ¡Rum! Y recogemos la plata de donde haya. Entonces como que están yendo en contra de la ley, ¿no les parece? Pareciera, ¿verdad? Como que yo les decía a los compañeros de junta y a la doctora Barahona y a Javier, que a mí en este momento me da la sensación como cuando las familias tienen que pagar el agua y la luz y ya es 30, y entonces abren las gavetas por aquí y buscan por debajo de la virgencita a ver si hay otros menuditos y se registran en las bolsas del pantalón y lo que sobró por aquí y ya logramos. ¿Cómo el gobierno y a través de la Asamblea Legislativa se atreven a tocar dineros de instituciones donde la misión es social y de salud? Un CENSINAE, un IAFA, IMAS, por subejecuciones.
No, suave. La misma estructura administrativa del Estado hace que sea muy lenta la ejecución y después nos castigan por su ejecución, ¿verdad? Entonces, es muy complicado, gente. Tenemos la norma jurídica, tenemos el marco jurídico, pero en la realidad, ¿esa norma jurídica está a favor de los derechos humanos? No lo sé, porque llegar a quitar 700 millones de colones en una institución como el IAFA, lo que vamos a tener que hacer en algún momento es reducir la capacidad de atención de personas que no tienen otra institución más que el IAFA para atenderse. ¿Eso no es violación de derechos? Claro que es violación de derechos, ¿verdad? En el 2016, en un lugar en Nueva York, de las Naciones Unidas, se hizo una famosa conferencia, se llama la Sesión Especial de las Naciones Unidas para el Abordaje de las Drogas. Porque México, Colombia, Guatemala estaban hartos y están hartos de que a través de políticas represivas esté muriendo tanta gente en sus países. Y se pararon ante Naciones Unidas y dijeron, miren señores, esto hay que verlo desde otro lado. Eso de que oferta y demanda, si yo no tengo la demanda, la oferta se baja, y si yo no tengo oferta, no está funcionando. ¿Por qué? Porque eso es una regla matemática, una regla econométrica. Y resulta que el fenómeno de las drogas no es A más B igual C, porque el fenómeno de las drogas somos cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Entonces, por primera vez desde que se declaró la guerra contra las drogas, separaron los países de América, de Latinoamérica, no de América porque Estados Unidos no estuvo a favor, de Latinoamérica, y dijo, el problema de las drogas hay que verlo desde 4 aristas diferentes, señores. Hay que verlo desde drogas y salud, desde drogas y delito, desde drogas y derechos humanos, y drogas y desarrollo alternativo. Porque de nada sirve quemarle las matas a los bolivianos, a los peruanos y a los colombianos si no les damos instrumentalización económica para que puedan vivir. Y eso no es quemárselas y darles unas semillitas de papa para que siembren papa y salga la papita. Porque esos pueblos no se van a poner a negociar con las transnacionales que compran la papa para la McDonald's, ¿verdad? Entonces, tenemos que ayudarlos a ser también autosuficientes económicamente. Y eso es lo que hablamos de drogas y desarrollo alternativo. No me vengan con ese cuentico de que las mujeres en la cárcel las vamos a ayudar a enseñar a hacer crochet y mechitas, para que cuando salgan así vayan a competir en un mundo como el que estamos teniendo ahora, señores, cuando todo es virtual, cuando todo es multinacional, ¿verdad? Si vamos a respetar los derechos de las personas que están en la cárcel, las vamos a enseñar a trabajar en un mundo donde las mechitas y el peluche no tienen valor económico. Esos son derechos. A los chicos y las chicas que están en los centros, que están, ¿verdad? Vamos a verlos como personitas dentro de su esfera de la adolescencia y no desde el discurso del adulto. Eso es respetar derechos. Cuando estamos hablando de drogas y salud, no vamos a perseguir la sustancia, es que la marihuana no hace daño solita. La marihuana está ahí plantadita muy linda y tiene una flor blanca preciosa. Entonces el enemigo no es la plantita, el enemigo no es la plantita de la cocaína. Es más, aquí no hay enemigos. Nosotros lo que tenemos que pensar en droga y salud es, ¿quién es esta persona que tengo enfrente? ¿Cuáles son sus necesidades sociales, económicas, psicológicas? ¿Y qué tengo que hacer para que ella o no consuma, o si consumió, afecte lo menos posible su vida? Entonces es una política que ya lo habrán oído en la institución más de una vez, centrada
en la persona, no en la sustancia, ¿verdad? Termino y ya te doy la palabra. Y por último, cuando hablamos de drogas y delito, sí, vamos a atacar a las grandes organizaciones, no a la abuelita, no al muchachito, no a la mujer, ¿verdad? O a la misma mula indígena o persona que también no tiene un poder, sino a las grandes organizaciones. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada los señores diputados quitaron de una ley que se llama la Ley de Extinción de Dominio, ¿verdad? 2 de los grandes delitos, corrupción y fraude fiscal. Esos son los que están manteniendo la corrupción en el país. ¿Cómo quitan esos delitos de una ley donde se le dice, señor, usted tuvo este dinero por tratamiento ilícito, ya sea por lavado de dinero, ya sea por tráfico, ya sea por evasión? Eso es corrupción y su dinero le pertenece al Estado. Eso es drogas y delito, no perseguir a la mulita, no perseguir al chiquito, no perseguir a la abuelita, es a los grandes que tienen todo el poder económico. Y nos dimos el lujo de quitar 2 de los delitos más fuertes. Volvemos a lo que estábamos hablando antes, las manos, los duendes, las malas intenciones, los discursos que hay en esto. ¿Ven cómo la droga no es tan fácil como si yo consumo me vuelvo adicto? Lo cual es cierto, si no tengo control. Pero no es tan fácil, no es tan lineal, oferta y demanda. Sí. Recuerdo hace 4 años fui a una conferencia donde nos visitó un médico estadounidense y nos contaba la historia de cómo empezó a comercializarse la marihuana sintética. Entonces nos contaba que cuando las personas querían darle mercado a la marihuana sintética, se fueron a los barrios donde habían muchos menores de edad en condición social de desventaja y mucha persona con situaciones de pensión, porque la pensión no alcanzaba y porque los niños eran el mercado seguro para la marihuana sintética, ¿verdad? Entonces me duele mucho ver que aquí en Costa Rica sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces hay una película muy buena que quizás la puedan ver, que se llama, tiene un nombre particular, de una mujer. No, de una mujer que empieza a vender repostería con una receta de marihuana. ¿Cómo? Perdón. Paulette. Si pueden, véanla para que vean cómo la señora logra un mercado sustancioso vendiendo repostería con marihuana. Sí, vamos a ver. Creo que aquí el punto, para ir cerrando esta segunda discusión, ¿verdad? Porque también ya los veo cansados, es que pareciera que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. ¿Y cuáles son los mismos resultados? Que no hay control sobre la situación. Es por eso que programas como Aprendo a Valerme por mí mismo, programas de intervención en la comunidad, programas de atención individualizados, es la esperanza que tenemos de que las personas puedan ser intervenidas antes o cuando ya están, de una manera específica, de calidad, con evidencia científica, de que pueda hacer que la gente no consuma y si consume pueda manejar ese consumo. Pero ya no podemos seguir hablando de prohibido, 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 prohibido. Y yo les decía en una conferencia el viernes a los médicos, yo cuando entré en las drogas, como dice mi hijo, es que mi mamá y mi papá están metidos en drogas. Cuando yo entré en esto de las drogas, a mí me entrenaron los norteamericanos y entonces bajo ese lema de no a las drogas. Y entonces a mí me dijeron que yo tenía que decirle a los chiquitos que no consumieran drogas solo por no consumir drogas. Y eso no tenía ningún efecto. Y me acuerdo que me mandaron a Coto 47, en ese entonces se usaban slides
bueno, tampoco era muy entonces, la tecnología ha tenido muy poco tiempo pero eran unos slides y eran unas maquinotas grandotas, y en aquel calor, y una chiquita como de unos 10 años llegó y me dijo que qué lindos aretes tenía, y entonces yo dije, aquí pongo en funcia todo lo que me han enseñado, ¿verdad? Y les dije, ay, es que mire, si usted estudia y le dice no a las drogas, y entonces va a llegar a tener plata y comprar los aretes. Y me dice la muchachita, no, si yo salgo de aquí, me voy enfrente de la plaza y saco la plata. Enfrente de la plaza era un prostíbulo. Porque ese era el contexto de esa niña. Y a esa niña lo que había que trabajarle era el contexto social y económico antes de decirle que no consumiera drogas. Y eso hace 20 años que me di cuenta de ese cuento, ¿verdad? Y por muchos años utilizamos estrategias de miedo, estrategias de información no tan científica, y no dieron, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiero decirles con ello, es que aquello que se dijo en 1998, un mundo libre de drogas, no fue factible, ni lo será nunca, porque es un producto económico. Es como decirles yo a ustedes, un mundo libre de la Coca-Cola. ¿Ustedes se imaginan un mundo libre de la Coca-Cola? No va a existir. ¿Por qué? Porque ya la necesidad se instauró, y porque la Coca-Cola es una compañía tremendamente organizada desde el punto de vista económico y financiero, y los carteles también. Los carteles también. Yo una vez en broma le dije a mi jefe, ya yo no quiero trabajar para la administración pública, voy a tirar mi currículum a los carteles de droga. Ay, Eugenia, ¿pero por qué decís eso? Porque en los carteles de droga yo no tengo que hacer un debido proceso, yo no tengo que levantar una licitación, yo no tengo que hacer un montón de cosas. Yo lo único que tengo es que vender lo que me dice el capo que tengo que vender. Y si no vendo, me matan. Entonces, como organización quiero decir, no es que crean que yo voy a ir a trabajar a los carteles, no me interesa. Pero como organización, es una organización muy eficiente y con mucha plata, como es la American Company Coca-Cola. Tienen sus objetivos claros, tienen su publicidad, no hay trabas, tienen su objetivo, población objetivo. Una vez lo dijo el fiscal Dalanés, esto es la lucha del burro amarrado contra tigre suelto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de trabajar con el ser humano, con las comunidades, con los jóvenes, con los niños, y decir, a pesar de que la vida es llena de esto, esto y esto y esto, las sustancias no van a resolvértelo. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Y a los que le faltan oportunidades, tratar de darles esas oportunidades. Yo se lo decía a la red de mujeres en conflicto con la ley. Vean, nosotros no tenemos que preparar a las mujeres que están en la cárcel con una maestría o un doctorado en cuántica física. Nosotros lo que tenemos que es empoderarlas en un oficio que al menos les dé 100,000 pesos más que el microtráfico, ¿verdad? En call centers, en maquila, en cuestiones industriales. Si es que para el Estado eso no es caro, ¿verdad? Entonces, son cosas que parecieran, que son obvias, pero que cuestan que se visualicen, ¿verdad? En ese sentido, nosotros, Costa Rica, dijimos hay mínimos aceptables para una nueva política de droga, donde se vea a la persona, donde la pena sea proporcional, en donde del todo la pena muerte para delito de tráfico o consumo, porque en Filipinas se está matando gente porque consume, ¿verdad? Y en este otro país que a la par de Filipinas, pena de muerte, en donde te obligan a pagar la bala, ¿verdad? A la familia yo me acuerdo que hace 3 años estaba en Paraguay cuando habían agarrado a una muchacha paraguaya, Rosa se llamaba, en donde tras el cuento de que era modelo, llevaba heroína pegada al cuerpo y la agarraron en China. Y le estaban cobrando al gobierno paraguayo la bala, después de muerta. Se lo estaban cobrando. Entonces, eso Costa Rica tampoco lo acepta. Costa Rica dice sí a la salud pública. Esa tiene que ser el estandarte, a pesar de que nos quiten la plata. Aquí seguimos luchando porque a las personas hay que darles una atención de calidad, ¿verdad? Y con esto termino esta segunda conferencia, que era don Guillermo quien tenía que venir a hablar, pero lo mandaron a Colombia, seguro a fumigar matas, pero bueno, lo mandaron.
No, a luchar contra eso. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Les ha movido algo estos ratito que estuvimos? ¿Les movió tanto que ya quieren renunciar? No renuncien jamás. Esto no se renuncia nunca, ¿verdad? Es una cuestión de actitud, es una cuestión de fe, de ética. Y uno nace con eso. Díganlo ustedes que están en las ONGs, ¿verdad? Que nacen con esto. Nosotros que estamos desde la institucionalidad, nos dicen que no se puede, que no se puede, que no se puede, que nos van a quitar dinero. Y ahí estamos, luchándola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos en el ser humano. ¿No? Sí. Bueno, buenos días. El otro día el sábado estuve en el Foro Nacional de los Leones, del Club de Leones. Entonces llevan a la viceministra de Economía y ella contaba un poquito, digamos, el avance que iba a tener el país, digamos, de manera tecnológica y eso, que sería importante que ya las universidades fueran pensando, o también las ONG, que es lo que estaban hablando, y digamos, con nosotros como los Leones, el objetivo, ¿verdad? La misión es ayudar a la persona, pero no es darle todo, sino enseñarle a pescar los pescados, porque, o sea, deme un diario, pero mañana vuelve a pedir otro, entonces hay que enseñarle un oficio. Pero con respecto al oficio hay que enseñarle cosas como tecnología. Digamos, se está viendo mucho la internet, la inteligencia de la internet de las cosas, que digamos, como enseñarles un oficio que pueden trabajar desde su casa, no sé, que monte una tienda online con cualquier cosa, con un producto pequeño y que vayan porque ahora hay muchos oficios que ya realmente la automatización van a ir quitando esos oficios, entonces sería importante, y tampoco como estudiar algo que ya después, tal vez dentro de un año le va a dar digamos, dinero, y dentro de 3 años ya no, porque ya vino un robot y lo hace mejor que uno. Entonces sería importante como enseñarles eso. Una computadora todo el mundo la tiene, enseñarles a usarla. Ayer mismo en La Nación también venía un artículo sobre eso. Ustedes vieron, de 4 familias, 3 reciben ayuda del Estado. Y no quiere decir que sea malo recibir el Estado, ¿verdad? Pero una de 4, exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo dije al revés, ¿verdad? 3 de 4, no, una de 4. ¿Qué es lo que pasa? Lo que vos acabas de decir. No es traer el pescado, es enseñar a que pesquen, ¿verdad? En el entorno que cada vez cambia más, ¿verdad? Era lo que yo les decía, ¿para qué voy a enseñar yo a hacer peluches a las mujeres para vender peluches cuando ya eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Muy probablemente si la capacito para ir a un lugar de servicios, ¿verdad? Eso que llaman call centers, o que maneje una máquina, como usted dice, o alguna cuestión de esas, tenga mejor empoderamiento y pronóstico, ¿verdad? ¿Alguna otra observación? Sí. Que yo siempre he pensado que sí, que el sistema carcelario nuestro tiene muchas deficiencias, ¿verdad? Y a veces me pongo a cuestionarme por qué el Estado tiene que darnos todo, por qué tiene que darnos todo. O sea, un día de estos vi una noticia donde salían los muchachos privados de libertad, sí, discutiendo y ahí hablando de sus carencias. Pero yo me ponía a pensar que el Estado no está respondiendo tampoco, porque no hay un sistema carcelario de desarrollo. Entonces, antes ellos hacían, no sé si todavía lo hacen, pero hacían los pupitres de las escuelas. Nosotros hablamos mucho de que la infraestructura de la calle, todo está, pero ¿por qué no hacer algo para que ellos sean los que hagan esas cosas y no estén ahí metidos? O sea, yo sé que hay gente que no puede salir de ahí, pero por ejemplo, yo, y no me da vergüenza decirlo, yo tuve un primo en cárcel y el muchacho salió educado, es abogado, ejerce, pero no todos hacen lo mismo. Y yo atendía pacientes y ¿qué era la demanda de ellos? A mí nadie me va a dar trabajo, yo ya tengo una hoja manchada por 10 años, entonces yo creo que también, y no lo vamos a resolver aquí, yo creo que también nuestras leyes, y ahora leyendo un poco, ¿verdad?, no permiten que haya un cambio. O sea, yo me cuestiono las leyes porque las leyes no permiten que haya un cambio. Me imagino que es muy difícil cambiar una ley, pero mientras sigamos así no va a haber un cambio.
Sin duda el marco jurídico tiene que cambiar, ¿verdad? Ser mucho más flexible, lo que conlleva discusiones en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial. Vean lo que ha costado una reforma fiscal, que en el fondo sabemos, sí, porque sí que tenía que venir, ¿verdad? Y vean todo lo que ha sucedido, la Asamblea lo acepta, pero entonces ahora el Poder Judicial no, porque les toca algunos intereses, todo el pleito que ha habido, con todo el respeto, en la lucha sindical, que uno dice, ¿hasta dónde?, ¿verdad? Esas discusiones, aún cuando sepamos que no van a tener pronta resolución, hay que abrirlas, hay que mantenerlas, y no es que sea uno necio. Vos decís, perdona que sea necia, no, yo soy una de las más necias, ¿verdad? Pero somos los necios, creo que los que logramos que las cosas puedan cambiar, sin duda alguna. ¿Algo más, gente? Sí, señora. Y además hace unas flores muy bonitas usted. Me sirve para concentrar. Los que tenemos mucho tiempo en IAFA, que iniciamos con INSA, nos hemos dado cuenta de cómo han ido creciendo las situaciones y agravándose las situaciones. Pero yo sí soy una admiradora de IAFA, siempre lo he dicho, y IAFA nunca se ha detenido. Siempre la problemática ha sido muy grande, pero ya todavía seguimos y nunca nos hemos dado por vencidos, y creo que nunca nos vamos a dar por vencidos. Hemos pasado situaciones muy, muy difíciles, y yo creo que tenemos un personal muy valioso, ¿verdad? Como ahí la gente sigue en sus oficinas, con sus consultas, con su parte administrativa, y hay que seguir, hay que echar para adelante, así con o sin los 500 millones, pero siempre para adelante. Sin duda, ese espíritu de resiliencia que tiene la institución se la reconocemos todos los que estamos fuera y dentro ahora, dentro de la institución. Y de resiliencia, y es que es de todos los que estamos metidos en el tema, ¿verdad? Vieran lo que es para mí a veces complicado congeniar los intereses políticos con las necesidades técnicas, los tiempos políticos con las necesidades y los tiempos de las necesidades. Ahora les estaba comentando a algunos compañeros que es complicado, pero aquí estamos dándole, ¿verdad? Y trabajando. ¿Por qué? Porque creemos en el ser humano. Yo creo que eso es lo que nos mueve a todos. Creemos en el ser humano y hemos visto todos el dolor del ser humano que ha estado en este problema de drogas, y por eso es que estamos y seguimos aquí. Agradecerles montones este espacio, porque yo sé que es de tener el trabajo de ustedes y venir ustedes hasta acá, pero para mí siempre es muy grato poder venir a dialogar con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una linda, casi tarde, porque ya son las 11:30. Gracias.